Determine si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Aquí tenemos los tres vectores. Estos vectores pertenecen a R3 porque cada uno de ellos tiene tres componentes. Entonces, bueno, escribámoslo acá. Están en R3. Bueno, cuando tenemos este tipo de casos, en este caso tenemos tres vectores y cada uno de ellos tiene tres componentes, ¿sí? Quiere decir que, mira, si nosotros podríamos armar una matriz de orden 3×3, tres filas, que serían estos de acá, y tres columnas, ¿sí? Eso pues no va a ser siempre, ¿no? Pero, o sea, aquí podemos armar una matriz cuadrada, que se le dice una matriz cuadrada de orden 3×3. Si podemos armar ese tipo de matrices cuadradas, pues con los vectores que nos dan, entonces nosotros para este tipo de problemas podemos utilizar el siguiente que nos dice: sea A una matriz n por n, o sea, una matriz cuadrada, de igual cantidad de filas que columnas. Entonces, el determinante de esa matriz, si nos da diferente de 0, si solo si las columnas y las filas de A son linealmente independientes. O sea, para nuestro caso, esos tres vectores, o sea, si armamos la matriz, calculamos el determinante, nos da diferente de 0, cualquier número que sea, igual que sea diferente de 0, entonces esos tres vectores van a ser linealmente independientes. ¿Qué podemos también inferir de aquí? Podemos inferir lo opuesto, o sea, como esto es un sí solo sí, podríamos inferir que si, dado caso que el determinante nos dé igual a 0, entonces van a ser linealmente dependientes, va a ser lo contrario, ¿sí? Eso no está de forma explícita aquí, pero pues la verdad pues sí lo podemos inferir de este teorema. Bueno, entonces, usando este teorema, se puede resolver de una manera más sencilla este tipo de ejercicios. Pero recuerda, siempre y cuando podamos armar una matriz cuadrada, porque como necesitamos calcular el determinante, y el determinante solo está definido para matrices cuadradas. Si no fuese así, pues tendríamos que utilizar la definición de LI-LD. Bueno, entonces vamos a calcular el determinante de esta matriz que se puede armar aquí. Entonces sería 1, 0, 1. Y de una vez voy a colocar las barritas. Coloquémoslas de otro, sí, de azul. Para no confundir, bueno, ¿qué significan estas barras? Estas barras, recordemos, se lee que vamos a calcular el determinante, se lee determinante de esta matriz. ¿Sí? No son paréntesis ni corchetes, ojo con eso, son barritas, lo cual se lee que es el determinante de esa matriz. Bueno, para calcular el determinante de una matriz, en este caso una matriz de orden 3×3, pues hay varias formas. Puede ser por el método de cofactores, o también, bueno, por el método de Sarrus, cualquiera de los métodos. Yo no los voy a, aquí no lo voy a hacer por todos los métodos. Voy a hacerlo por el método de Sarrus extendiendo las columnas, porque también podrías extender las filas, ¿sí? Entonces, recuerda, pues no los voy a hacer aquí todos los métodos. Tú ya eliges el método que prefieras, pero al final el determinante nos tiene que dar el mismo, ¿sí? Entonces voy a hacer el método de Sarrus. Voy a extender estas dos columnas acá hacia la derecha. Entonces las colocamos acá. Y el método de Sarrus nos dice que multiplicamos en esta forma, estas diagonales. Multiplicamos y las vamos sumando, estas de acá. Entonces voy a multiplicarlas de una vez aquí. Aquí sería 1 por 1, 1 por 0. Eso todo nos da 0. Aquí, bueno, nos daría 0. Luego sería más 0 por 1, pues nos da 0. Y 0 por 1, pues nos da 0. O sea que aquí nos da 0. Luego sería más. Estas primeras, las que van así en este sentido, son sumadas.
Entonces aquí sería 1 por 0, pues nos da 0, y 0 por 1, pues nos da 0. Todas estas nos dieron 0. Ahora vienen las otras que serían restadas, que serían el producto de esta diagonal, 1 por 1 por 1, o sea que nos da 1, menos, aquí sería el producto, estas de aquí con este, nuevamente nos da 1, y luego el producto de estos tres que nos daría menos 0. Y ya, ese sería el método de Sarrus. Si quieres lo haces por el método de cofactores o el método de Sarrus extendiendo filas, también igual como te digo, tiene que darnos lo mismo. La cuestión es que aquí, bueno, esto nos da 0 aquí, aquí se puede resolver todo de una vez, 0, 0, 0. Nos daría menos 1, quiere decir que en último nos da menos 2. Ese sería el determinante de esta matriz, ¿sí? De esta matriz 3 por 3, que la hemos formado con los tres vectores. Claramente el determinante pues, nos ha dado diferente de 0. Según ese teorema, si el determinante nos da diferente de 0, en este caso, nosotros podemos concluir que estos tres vectores serían LI, linealmente independientes. Bueno, y bueno, ahí ya terminaríamos el ejercicio. Espero haberme hecho entender y bueno, gracias por interactuar en los videos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.